Hoy tenemos la segunda clase del Cosé con Marieté especial Día de la Madre. Si te perdiste la primera clase, la puedes ver en mi cuenta de Instagram, que quedó el video grabado. Por ahí te voy a dejar el enlace. Y hoy vamos a estar utilizando el molde del cuerpo base de tela plana para hacer toda la transformación de la moldería de la blusa Susi. Si vos no tenés este molde, podés comprarlo dentro de mi tienda online, eltallerdemarieté.com, que también te voy a dejar el enlace. Tengo un combo de 9 talles para que directamente lo puedas descargar, imprimir, elegir el talle que querés hacer la blusa y ponerte con la transformación. Si vos utilizás otro sistema, obviamente podés adaptar esta transformación al sistema de moldería que utilices. Y bueno, como ven, no hay excusas para hacer esta blusa Susi, que incluso ya estoy pensando hacerme una para mí porque me encantó el modelo. Así que bueno, no doy más vueltas, empezamos con la moldería. Empezamos con la transformación de la espalda. Vamos a agarrar papel de molde o lo que tengan. Yo uso este papel que viene en rollo, que lo compro en la papelera. Se llama papel grafito, si no me equivoco. Y es, digamos, una calidad un poquito mejor que lo que se usa para el almacén, para los fiambres, digamos. Y está muy bueno porque dentro de todo es económico. Es gruesito, pero me deja ver las líneas que voy marcando por detrás cuando tengo que copiar o calcar algo. Entonces, bueno, es una buena opción al papel de molde habitual o al papel de madera, y lo pueden conseguir en las papeleras. También se usa para las casas de depilación, los he visto también. Bueno, copiamos. Yo acá estoy usando un fibrón para que se vea bien el molde, pero por favor usen un lápiz mecánico o algo con la punta fina, porque como esto es un trazo grueso, si no estaríamos agrandando el molde. Acá yo estoy copiando en la mitad de la hoja porque la espalda tiene una tablita, entonces me dejó ahí el espacio. Bien, ahí tengo el trasero copiado. Voy a marcar la cintura escuadrando acá con el centro. Y ahora sí empezamos con la transformación. Vamos a realizar un cuello mao, entonces vamos a empezar desbocando lo que es el escote medio centímetro. Este escote va a ser bien pegadito a la base, entonces con medio centímetro, que en el total entre delantero y trasero van a sumar 2 centímetros de amplitud, ¿sí? Entonces es bien pegadito a la base y ahí vuelvo a redibujar el escote. Voy a tener una manga pegada, así que voy a entrar, pero apenas 2 o 3 milímetros para hacerla bien pegada al hombro, ¿sí? En lo que es la manga acá. Entonces voy a ir ahí, recto también, redibujando la sisa. Y en la parte del bajo manga voy a salir 1 centímetro y voy a bajar la misma medida. 1 saliendo y 1 hacia abajo. Ahí está. Y ahí voy a redibujar la sisa. Voy a mover un poquito esto. Ahí está, redibujo la sisa. En la parte de la cadera le voy a dar una amplitud de 2 centímetros. Y acá puedo hacer varias cosas. Puedo ir recto, perdiendo completamente la línea de la cintura, ¿sí? Ahí recto, fíjense la amplitud que me queda entre la blusa y la cintura, digamos, del cuerpo original. O también puedo hacer como una curvita suavizada entrando algunos centímetros. Yo lo hago a ojo, pero es entre 1,5 centímetros, 2, lo que ustedes consideren. Ahí y acá. Esto es como para que se entalle un poquito más, pero siga manteniendo, digamos, esa forma recta que tiene la blusa. El largo lo voy a mantener a la cadera, pero sí le voy a dar aproximadamente 3 centímetros acá en el centro de la espalda.
Esta colita me va a permitir después compensar la falta de pinza de busto y además me va a permitir moverme con mayor comodidad dentro de la prenda, ¿sí? Cuando estamos trabajando con prendas a la línea de la cadera, siempre tenemos que hacer o una colita o un tajito para que no se trabe. Entonces vengo acá, ahí apenas una colita. Tenemos también un canesú en el centro de la espalda, ¿sí? Que forma un recorte. Yo lo hago a ojo aproximadamente en lo que es la unión de la parte recta de la sisa con la parte curva. Pueden ser midiendo desde el escote aproximadamente 13 centímetros y medio, 14, bueno, lo que ustedes quieran. Ahí estamos. Ahí dibujo una recta y desde esta recta voy a salir la medida de la tabla que le voy a dar en el centro de la espalda. Yo le voy a dar 5 centímetros, es una, si se fijan en la foto, es una tabla generosa, ¿sí? Puede ser 5, 6, es bastante amplia. Yo con 5 voy a estar bien, pero bueno, tengan en cuenta eso que ustedes le pueden dar un poquito más. Y prácticamente uniendo acá ya tengo la espalda terminada. Fíjense que es súper fácil de dibujar. Listo, espalda terminada. Ahora lo que voy a hacer es cortar, ¿sí? Por toda la marca celeste que le hice, que es el trasero de la blusa. Y con esta misma espalda ya transformada voy a dibujar, ¿sí? Las líneas que componen lo que sería el delantero. Para copiar esta espalda voy a doblar esta tablita para volver a tener la línea del centro de la espalda. Siempre con el fibrón es un poquito más difícil los trazados, así que bueno, esa recomendación primera, usar una lapicera, algo que no me modifique el trazo a medida que voy dibujando. Bueno, ahí estamos. Listo, el trasero transformado para copiar en otro papel y dibujar el delantero. El delantero también lo voy a copiar dejando un margen en el centro porque después tenemos que dibujar la cartera para los botones. A veces lo que yo hago es directamente trazarme una línea recta como para tenerla de referencia y sobre esta línea dibujo el molde. Marco la línea de cintura. Bien. Fíjense que cuando yo recorto por dentro de la línea, ¿sí? Para que no me agrande el molde. Y vamos con el dibujo del delantero. El delantero, como verán, copia las líneas de la espalda, o sea que yo ya no voy a tener que volver a agrandar ni a marcarme el largo, sino que voy a hacer las modificaciones propias del delantero, que son la apertura del escote, la bajada del hombro, ¿sí? El hombro del delantero es 2 centímetros más chico que la espalda y eso va a hacer que el recorrido de la sisa también sea más corto, porque si ustedes se ponen de perfil o a la persona de perfil, van a ver que el recorrido de la espalda es mucho mayor, ¿sí? Sobre todo en gente por ahí que es muy encorvada, ¿sí? O que tiene como mucha carga de espalda, ese recorrido va a ser mucho mayor. En adultos esa medida es de 2 centímetros como una medida estándar, pero sí se puede ampliar en los casos estos que yo les digo, si la persona es muy como redondeada de espalda. Bien, entonces lo primero es bajar 2 centímetros la línea del hombro, 2 centímetros ahí, me dibujo una línea, hay una línea guía. Vuelvo con el molde de la espalda a ubicarlo acá en el centro, haciendo coincidir el hombro y me marco dónde empieza
y dónde termina. Por lo general siempre se sale un poquito, unos milímetros con respecto al molde de la espalda. Así que no se preocupen que eso está bien. En el centro de la sisa voy a entrar 1 centímetro o medio centímetro. Siempre la sisa del delantero es un poquito más cavada para que le dé más movilidad al brazo. Entonces copio el primer tramo recto y después lo voy uniendo, suavizando acá con la sisa original. Bien, vamos con el escote. Para dibujar el escote vamos a medir en línea recta, así desde el centro hasta la punta del hombro, la medida del escote. Y a esa medida le voy a sumar 2 centímetros. Y eso va a ser la bajada del escote. Pueden hacerse una línea ahí guía. Esto es opcional, si no directamente dibujan el escote bien redondeado. Precaución con el tema del escote, estos centímetros tienen que ser siempre rectos. Si a ustedes no les sale, pueden dibujarse aproximadamente 2-3 centímetros recto y después dibujar bien la curva. También pueden agarrar algún elemento como un plato. Bueno, en este caso es una crema de manos, que siempre les recomiendo tener ahí a mano en el taller. Crema para manos, porque bueno, a mí por ejemplo se me seca muchísimo en el manoseo de las telas y los papeles, entonces siempre tengo mi cremita a mano. Fíjense que acá, bueno, justo copia bien la forma curva del escote, así que también pueden ayudarse con eso. Bien, prácticamente tenemos el delantero terminado. Vamos a hacer la carterita a continuación acá del escote de 2 centímetros, que va a ser la medida para mis botones. Vamos a usar unos botones simples camiseros. Obviamente si ustedes van a hacerlo con otro botón, tienen que calcular la medida del botón más 1 centímetro. Entonces por ahí esta medida de la cartera les varía de acuerdo a la medida del botón que le vayan a colocar. Los míos van a ser chiquitos, tal cual como está en la foto de la inspiración del diseño. Bien, ahí tengo mi delantero ya terminado con la cartera. Y cortamos. Vamos con las mangas, que son unas mangas divinas, así con voladito en lo que es los puños. Y para hacer las mangas necesitamos tomar 2 medidas en los moldes ya transformados. Atención con eso, no tomamos las medidas del molde base, sino que tomamos la medida del molde ya transformado. ¿Por qué? Porque esa manga se tiene que adaptar a todas las modificaciones que le hicimos. Y si yo tomo las medidas desde el molde base, no me va a coincidir en la costura. Entonces, voy a tomar del trasero, desde la punta del hombro hacia la sisa, y me voy a anotar la medida de ese arco. Yo acá estoy trabajando con moldes a escala, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes van a ver que las medidas son mucho menores. Ustedes van a tomar desde la punta del hombro a la sisa, ¿sí? Así en línea recta. Y también vamos a medir, porque después vamos a tener que chequear que la manga tenga este mismo recorrido, ¿sí? Ahí medimos. Entonces pongo recorrido. Ahí está. Bien. Lo mismo hago en el delantero. Va a tener una medida menor por esos 2 centímetros que bajamos. Ahí. Entonces el arco. Ahí. Y el recorrido. Ahí estamos. Con estas 2 medidas, bueno, son más, son 4 medidas, pero en realidad las que usamos para hacer la manga son las medidas del arco. Voy a agarrar el papel y lo voy a doblar a la mitad para que me quede acá el doblez y me salga la manga entera. De un lado voy a tener el delantero, del otro el trasero. El cálculo para el rectángulo va a ser la medida del arco delantero menos 1 centímetro.
Y el largo de la manga pueden sacarlo de la tabla de talles o medirse desde el punto del hombro con el brazo estirado hasta la mitad de la mano, ¿sí? Ese va a ser el largo de manga. Y hacemos un rectángulo. Ahora vamos a marcar la altura de la copa. La altura de la copa va a ser el arco trasero por 2 dividido 3. Eso me va a dar la altura de la copa, que serían en realidad 2/3 del arco trasero. Ahí y así. En la parte del doblez del papel voy a marcar 1,5 centímetros y esta altura de copa es para una manga pegada, ¿sí? Que es lo que estamos buscando. Pero al ser una blusita descontracturada, yo la quiero un poquito más casual. Entonces lo que voy a hacer es levantar 2 centímetros aproximadamente esta altura de copa. Por supuesto, la pueden hacer con la medida original, ¿sí? Lo que nos da el cálculo desde la moldería transformada. Y si no, hacen como yo y la hacen un poquito más casual y suben estos 2 centímetros. Simplemente me voy a hacer acá una marquita. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a medir en forma recta la medida desde el 1,5 centímetros que tomamos hasta la altura de copa, ¿sí? Y esa medida la voy a trasladar a este nuevo punto. O sea que se me va a salir del rectángulo y así está bien. Así obtengo como una manga más casual. Tengan en cuenta que estamos trabajando con una tela camisera, ¿sí? Yo estoy trabajando con un cloquet, entonces no necesito que esa manga sea súper estructurada como una manga de sastrería, ¿sí? Me puedo dar estos permisos de jugar con la altura de la copa para hacerlo más casual. Bien, una vez que lo tenemos ahí, vamos a tomar, ¿sí? Esta medida y la vamos a dividir por 4 y vamos a marcar ahí. ¿Sí? Entonces divido esta línea en 4 partes iguales. En el primer punto voy a subir 1,5 centímetros y en el último punto voy a bajar 1,5 centímetros. Esta va a ser la copa del delantero y unimos los puntos desde este 1,5 centímetros que entramos, paso por ahí, bajo hasta tocar el punto del centro y ahí. Bien redondita la viborita. Ahí está. Esta sería la copa del delantero. Vamos a hacer la copa de la espalda y se las voy a marcar en otro color para que ustedes la puedan diferenciar. Les había dicho que la espalda tenía un mayor recorrido, por eso va a ser un poquito más grande que el delantero. Y esto hay que tenerlo en cuenta también cuando después vamos a distribuir ese embebido en la costura, que no se distribuye de manera pareja, sino que vamos a tener en las partes de la espalda un mayor embebido que en el delantero. Pero bueno, no me adelanto a la costura, sigamos con la copa del trasero. Vamos a subir 0,5 centímetro en el primer punto desde la copa del delantero, 1 centímetro en el centro y teniendo en cuenta la copa del delantero, en este tercer punto subo 0,5 centímetro también y voy acá uniendo los puntos. Algo importante que tenemos que hacer para saber cuánto embebido nos quedó en esta curva de manga es medir el recorrido. ¿Se acuerdan que ya tomamos el recorrido de la sisa? ¿Sí? El recorrido de la sisa, tanto del trasero como el delantero. Vamos a hacer lo mismo en la manga. Entonces voy a medir acá, ¿sí? Tomando bien toda la curva, copiando, ¿sí? Y voy a sumar las dos medidas, tanto del trasero como del delantero. 20 más 22. 42 centímetros sería entonces el recorrido de la copa de manga. Ahora voy a sumar el recorrido de la sisa, ¿sí? Tanto delantero
como trasero. Supongamos que esa suma me da 44 centímetros. Si yo resto los 42 centímetros de la copa de manga a los 44 centímetros del recorrido de la sisa, esos 2 centímetros son los que yo tengo para embebido. Ahora bien, ¿qué pasa con esos 2 centímetros? Yo estoy trabajando con una tela de camisería. No necesito 2 centímetros de embebido, ¿sí? Porque si no me haría una manga muy pegada, muy tosca. Entonces, para este tipo de telas que son entre livianas y medias, sí, que son unas telas intermedias, con 1,5 centímetros va a estar perfecto de embebido. Entonces, ¿cómo corrijo? Porque tengo ese sobrante. Simplemente vamos a quitarle la mitad de la medida, ¿sí? Porque acá estamos trabajando con mitad de manga. Entonces, voy a sacarle, en este caso, 1 centímetro, ¿sí? Al recorrido. Entonces, mi manga ahora terminaría acá. Esto siempre lo tienen que chequear con todas las mangas, ¿sí? Entonces, repasando, repito, vamos a medir el recorrido de la copa de manga, sumamos estas dos medidas del delantero y trasero y lo mismo medimos el recorrido de la sisa delantero y trasero y restamos ambas medidas. Ese resultado es el sobrante que me queda a mí para embebido, que no siempre tiene que ser igual. Si por ejemplo, no sé, estamos trabajando con un paño haciendo un tapado, sí vamos a necesitar mucho más embebido, o en sastrería, por ejemplo. Pero cuando estamos trabajando con telas livianas, ese embebido es mucho menor. Así que tengan en cuenta eso también. Bueno, vamos con el puñito, que en realidad no va a ser puño, pero lo vamos a marcar. Se van a medir el contorno de muñeca ajustado y a esa medida le agregan 6 centímetros. Vamos a usar la mitad de la medida y lo vamos a unir con la manga. Esta sería la manga clásica, ¿sí? La manga bien pegadita. Ahora, nosotros tenemos una manga que es manga 3/4, ¿sí? O sea que la vamos a tener que acortar. Y además, ese puño tiene volados. Hay varias formas de hacer este tipo de mangas. Una forma es que yo, desde el punto de la copa, vaya dándole amplitud, ¿sí? Entonces, esta línea la voy corriendo, la voy abriendo y se me va a formar como esas mangas acampanadas. Y después le puedo poner un elástico en el medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo ir abriendo los centímetros que yo quiera, ir también moviendo esta línea, supongamos que no sé, quiero una amplitud ahí. Esto forma lo que es las mangas acampanadas, ¿sí? Fíjense cómo se me abrió esta manga. Entonces lo que yo después puedo hacer es, vamos a marcar los 3/4 de mangas, que aproximadamente son 40 centímetros para este largo de manga de 58 centímetros. Lo marco ahí y a esta altura yo puedo ponerle un elástico para que me haga el frunce. Esta sería una opción. Pero ¿qué pasa con este tipo de manga? No es la de la blusa original de la foto. ¿Por qué me doy cuenta que no está hecho de esta manera? Porque si ustedes se fijan, el modelo es de una manguita bien pegada al brazo y después se abre acá en lo que es el puño. Si yo hago este tipo de manga acampanada y luego después la frunzo, yo acá tengo un excedente de tela. Entonces en la parte de acá del brazo me va a quedar mucho más holgado y no es lo que yo quiero. Es una variante, sí, es una opción que si ustedes la quieren hacer para no tener que cortar la manga o no sé, le quieren dar otra variante, es válido también. Pero atención que no es la manga del modelo original. Nosotros vamos a hacer acá la manga del modelo original, pero les quería traer también esta opción porque es una variante que también pueden realizar en esta blusa o en la siguiente. Bien, entonces volviendo, sí, olvídense de esta línea, sino que vamos a usar acá la línea rosa, que es la línea original. Acá sí me marco los 3/4 de manga y ya voy a marcar lo que es el puño, ¿sí? Y el puño va en gusto, puede ser de 8, 10 centímetros, 9, bueno, ustedes van a hacer el ancho que quieran. Entonces yo marco acá. Esta va a ser la altura de mi puño y lo voy a cortar. Para cortar la manga siempre usen alfileres. Ahí. Voy a cortar por el recorrido de la espalda.
Ahí estamos. Entonces, esta, que es la parte de arriba, sería el trasero. Importante marcarse el trasero y delantero de la manga porque, bueno, después si no nos podemos confundir. Y ahora, rebanando esta parte, ya me queda el delantero. Marcamos acá. Delantero, ¿sí? Listo. La parte de arriba de la manga estaría. Vamos con el tema del puño. Cortamos ahí. Y yo en este caso voy a utilizar mitad de puño, así que no lo necesito entero. Corto acá. Listo, tengo mitad de puño, el centro. Y lo que voy a hacer es unos pequeños cortes. ¿De a cuánto? Aproximadamente cada 2 o 3 centímetros. Depende de la amplitud que ustedes quieran darle al puño. Yo lo que hago siempre, para no equivocarme, porque acá si yo encuentro esta piecita suelta, no voy a saber identificar a dónde pertenece. Entonces les pongo número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué voy a hacer con estas piezas? Les voy a tener que dar ese volumen que va luego a formar los frunces. Entonces agarro un papel, ahí tengo el doblez, fíjense que les entre, y voy a colocar la pieza número 1 acá en el centro y la pieza número 5 también acá, perdón, así en el doblez, ¿sí? Y voy a ir acomodando, dejando un espacio aproximadamente acá de 1,5 centímetros, 2 centímetros, todas las piecitas, 1 y 2, ahí estamos. Si quieren las pueden pegar para que les sea de ayuda, ¿sí? Que no se les mueva, y si no van copiando, ahí midiendo. Ahora les voy a mostrar cómo me quedó en la manga verdadera, digamos. Ahí, y también voy a copiar la parte de lo que sería el dobladillo, dejando 1,5 centímetros, 2 aproximadamente. ¿Por qué? Porque después lo vamos a fruncir y necesitamos que no se acorte. Entonces, ahí estamos. Así es como me queda a mí. Yo lo pegué para que me sea mucho más fácil, ¿sí? Tengo el centro doblez de los dos lados y fui pegando a una distancia aproximada de 2 centímetros y luego dibujé las curvas. Si yo lo abro, ven que me queda como una campana plato, ¿sí? Como una pollera. Y esto después, cortado en la tela, es lo que me va a formar ese volado. Esta sería la forma correcta de hacer este tipo de mangas, pero también tienen la otra opción. Va a quedar distinto, pero como ya les dije, también es válido. Y lo último que nos queda es hacer el cuellito mago, que también es muy sencillo. Les hago una aclaración que quizás a ustedes les sirva cuando tienen que realizar, por ejemplo, prendas a medida. Si estamos trabajando, bueno, con talles estándar, directamente tomamos la medida desde el molde ya transformado, ¿sí? Vamos a tomar la medida, todo el recorrido del escote delantero, ¿sí? Hasta el cruce, y la medida del escote trasero directamente desde el molde. Eso cuando trabajamos con moldes o talles estándar. Si estamos trabajando con prendas a medida, a mí lo que me gusta hacer particularmente es tomar la medida de este escote directamente desde la prenda. ¿Por qué? Porque puede ser que quizás le pifiemos un poquito al centímetro de costura que dejamos, o que se estire un poco la tela. Entonces, como este cuello va a ir cosido ahí, me resulta mucho más fácil de esa manera. Entonces vamos a tomar el recorrido del escote trasero. Yo siempre me lo anoto para tener ahí la referencia. Si este cuellito me da 7, 8 centímetros, yo siempre le voy a agregar medio centímetro más. Es mucho más fácil coser cuando el cuello es un poquito más grande que el recorrido del escote, que si es más chico, porque el cuello cuando le estamos cosiendo lo podemos ir estirando para que se acople a la curva del escote, pero no así al revés. Siempre regalamos unos milímetros para arriba en lo que es el recorrido. Entonces a mí me dio 6,5 centímetros, pero yo le voy a poner 7 en el recorrido para hacer el molde. Lo mismo en el delantero. Vamos a tomar la medida del escote, me da 14, ¿sí? Entonces yo le voy a poner 14,5 centímetros
para el delantero. Me voy a dibujar acá una recta, me va a servir de guía. Siempre acá tengo el doblez del papel. Y primero voy a marcar la distancia del escote trasero, que le dije que iba a ser de 7 centímetros. Y el delantero, 14,5. Esta va a ser el hombro. Entonces tengo recorrido del trasero, del escote trasero, y recorrido del escote delantero y la unión de hombro. El ancho que yo le voy a dar al cuellito, fíjense que es un cuellito bastante finito, ¿sí? Bien femenino. Le voy a dar 2 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces voy a llevar estos 2 centímetros recto ahí hasta la línea de hombro, y acá en el extremo voy a alzar 1,5 centímetros. Acá tengo que dibujar como una especie de curva. Yo lo primero que hago es más o menos a la mitad, dibujo ahí y luego lo voy uniendo, ¿sí? Fíjense que me llega primero hasta la mitad, no es que la curva me llega hasta la línea de hombro, no, sino que voy rectito acá hasta la mitad aproximadamente, ¿sí? Y voy suavizando. Voy a escuadrar estos 2 centímetros ahí y voy marcando para no perder la medida, ¿sí? Sí, esto es muy importante para que después nos quede bien parejito la medida del cuello. Ahí está. Y ahí vamos a marcar la curvita del cuello. ¿Dónde voy a ubicar el primer botón? 1 centímetro hacia adentro voy a tener el botón del cuello. Y listo. Este cuellito es súper fácil, pero queda tan lindo en las blusitas que vale la pena hacerlo. Y ahí nos queda el cuellito Mao terminado. No me van a decir que es un molde súper sencillo, que en una tarde lo pueden hacer. Así que compromiso, las comprometo a hacerlo para la clase del video siguiente, que vamos a hacer el corte y la costura de la blusita Susi. Nos vemos en el próximo video.